Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Seguimos tratando el tema de Colosenses capítulo 1 versículo 15. Nuestro estimado Luis Carlos Reyes, académico trinitario, recientemente dio una respuesta a mi exposición sobre la preposición ek. Ya vimos en el video pasado la respuesta a sus primeros 5 o 6 minutos de video. Hoy vamos a ver la respuesta a sus 21, 22 minutos de videos, y esta vez relacionado con la preposición ek. Quiero mostrarles primero, antes de proseguir a escuchar a Carlos Reyes, yo les voy a dejar de todas formas el vínculo al video de él para que ustedes lo puedan ver el contexto, porque yo no lo voy a ver completo, voy a ver partes que yo considero que son necesarias, primero para dejarle a él exponer su argumento con total honestidad, es decir, sin cambiar nada, como debe ser, y después para poder mostrar cómo él mismo refuta su posición sin darse cuenta. Vamos primero que todo a explicar algunos aspectos gramaticales esenciales para que la audiencia que quizás no conozca el idioma griego pueda entender. Y vamos a dar comienzo con lo que es dos preposiciones que vamos a estar considerando hoy: la preposición griega ek y la preposición griega eis. Para tener un entendimiento claro de lo que vamos a estar hablando hoy, yo quiero mostrarles primero que todo lo que Daniel Wallace en su libro Grammar Beyond the Basics, Greek Grammar Beyond the Basics, expone acá en la página 356 de su libro. Esta es la edición digital que acompaña al software BibleWork, que ustedes han visto que yo utilizo con mucha frecuencia para ayudarles a percibir lo que quiero decir. Y él dice, con relación a la naturaleza de las preposiciones, es decir, cuál es la función, cuál es pudiéramos decir, la esencia propia de una preposición. Él dice, las preposiciones son, en algunos respectos, adverbios extendidos. O sea, palabras que modifican al verbo. Son palabras, déjenme explicarles, que son invariables, o sea, no tienen declinación como puede suceder con los sustantivos, los adjetivos y otras muchas palabras en el griego, como el verbo, etcétera. Por tanto, son palabras invariables siempre. Bueno, cuando hablo de invariable, a veces hay cambio, como vamos a poder ver en el caso de ek, que utiliza la calpa final cuando lo que tiene delante, la palabra que tiene a continuación, es una palabra que comienza, en este caso, con una consonante, mientras utiliza la si para poder ser un poco más suave cuando se encuentra delante de una palabra que empieza con vocal. Esa es la única variabilidad que va a haber, pero básicamente no hay mucha variabilidad, y no es por un problema de declinación, es un problema simplemente de fonética. Ahora, sigue diciendo Wallace, esto es, ellas frecuentemente modifican verbos y dicen cómo, cuándo, dónde, etc. Vamos a explicarles un poquito qué quiere decir Wallace aquí. Wallace nos está diciendo que una preposición simplemente es una palabra que ayuda a permitir entender cómo, cuándo, dónde se realiza la acción del verbo. Así, si decimos, por ejemplo, Renan corría en el patio, la preposición en este caso está diciendo o sirve como un complemento de, pudiéramos decir, de lugar, para poder ayudarnos a entender cuál es el lugar específico donde se ejecutaba el verbo. En este caso, donde Renan corría. ¿Dónde? Bueno, en el patio, es decir, en el lugar, o sea, el sustantivo o adjetivo, el conocido como término, que acompaña a la preposición y a la cual la preposición rige. Así que sigue diciendo, pero a diferencia de los adverbios, ellos gobiernan un nombre y por tanto pueden dar más información que lo que un adverbio puede dar. Digamos, por ejemplo, él reía alegremente. Bueno, alegremente en este caso modifica directamente al verbo, nos dice cómo él reía, pero no nos da mucha más información que eso. Sin embargo, las preposiciones amplían la información, porque no solamente dicen que, por ejemplo, Renan corría en, sino que añade una información mediante un sustantivo que va a permitir ahora conocer dónde, en este caso, o velozmente. Bueno, aquí ya tenemos por supuesto, tenemos también, si decimos velozmente, ya es un adverbio. Así que sería en el patio, en el parque, o sea, cualquier preposición con su sustantivo que esté relacionado con el verbo y que describa la acción del verbo. Así que aquí ya tenemos una idea clara de lo que es
pudiéramos decir, la definición de las preposiciones. Yo quiero mostrarles acá esto que ven ustedes acá, que no es más que una gráfica de la relación espacial. Así es como le llaman, ¿no? La relación espacial que tienen las preposiciones con relación a un punto. Digamos, por ejemplo, que esto es una habitación, para poder ayudarles a entender. Esta habitación, ahora, en el diagrama, representada por un círculo, va a tener una serie de preposiciones asociadas a un caso en griego, que nos van a dar una idea de cuál es la función básica. Recuérdense, cuando hablo de función básica es la función primitiva, la función más común o la función que por naturaleza esa preposición tiene. Pueden haber, por supuesto, al estar asociada con otros casos, puede haber una diferencia de significado para esa preposición. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en con dativo indica generalmente, no siempre, que se encuentra en un lugar. O sea, en, por ejemplo, la habitación. Sin embargo, podemos encontrarnos con en con dativo que tenga otro significado, como puede ser, por ejemplo, el dativo de medio. Y ya entonces ahora la función de en no es de lugar, no es para dar un complemento circunstancial de lugar, sino más bien para darnos un complemento circunstancial de medio. Ahora, acá, por ejemplo, están las dos preposiciones que hoy queremos considerar. Ek más genitivo y eis más acusativo. Como ustedes pueden ver, eis comienza, o sea, ambas son de movimiento. Quiere decir que describen un objeto que se mueve de un lugar al otro. Como pueden ver, por eso hay una flecha. Eis se encuentra fuera de la habitación, y recuérdense que decimos de la habitación es un punto. Puede ser un punto espacial, puede ser un punto en el tiempo, puede ser un punto como un grupo, por ejemplo, como cuando nos referimos a los fariseos, etc. Eis más acusativo indica que el objeto, el sujeto, va a estar moviéndose desde acá hasta, ¿dónde? Hasta dentro de la habitación o del grupo, el punto, el espacio. Mientras que ek indica un punto de partida. Eso se le suele llamar en gramática una función ablativa, es decir, una función de separación. Se separa, sale de la habitación para irse fuera de ella. Esa es, podemos decir que básicamente la función de estas dos preposiciones. Yo les tengo aquí ilustrado esto. Déjenme mostrarles un momentico. Aquí pueden verlo, por ejemplo, el significado de la preposición ek. Pueden ver la misma referencia que Daniel Wallace utiliza, un círculo para indicar un punto de espacio, de tiempo, de lo que sea. Y ek saliendo fuera. Así que cuando tenemos ek, si tenemos esta preposición, por lo general vamos a estar pensando en movimiento fuera de. Mientras que si tenemos, por ejemplo, la preposición eis, la pueden ver aquí, es movimiento dentro de. Y esto es vital entenderlo porque para la consideración que vamos a estar haciendo del argumento que Luis Carlos Reyes nos presenta en su video, es vital. Reyes ahora intenta, yo les voy a anticipar esto, mostrarnos que Pablo debió haber utilizado la preposición ek, que ya vimos en un video que el genitivo partitivo no necesariamente requiere de la preposición ek, pero él trata de ayudarnos a comprender que en este caso tiene que llevarla. Si Pablo lo que quería decir era que estaba hablando de algo partitivo, tenía que llevarla. Por tanto, dejemos que Reyes, con total imparcialidad, nos explique su punto de vista y después vamos a ver la respuesta que le voy a dar y cómo el propio Reyes, sin darse cuenta en su video, sustenta la respuesta que yo voy a estar realizando. Escuchemos primero que todo su primer argumento. Bueno, escuchemos lo que él nos tiene que decir. No lo voy a... pero aquí voy a tratar con otra cosa ahorita. Perdón, no lo voy a ampliar porque quiero ir viendo el tiempo. Porque miren, dentro de su exposición él expone cosas que yo quiero tratar después porque constituyen justamente la base de mi argumento. Entonces yo no quiero prejuiciarlos a ustedes. Quiero que ustedes oigan primero su argumento como si él no hubiera mencionado estos elementos y después cuando yo les dé la respuesta a ustedes desde el punto de vista lingüístico, ustedes van a poder corroborar que mi respuesta está dada por el propio Reyes. O sea, este es un video que ha simplificado muchísimo el trabajo que vamos a realizar aquí. Prestemos cuidadosa atención. Les quiero compartir algo. Ok, vamos a compartir aquí una información en cuanto a este asunto del genitivo de Colosenses 1:15. Aquí hay algo muy interesante aquí. Pablo tenía un idiolecto, que muchas personas no saben ni qué es un idiolecto. Un idiolecto es una manera única de hablar de cada individuo. Cada individuo tiene su propio idiolecto y Pablo ya tenía su idiolecto. Pero volvemos a hacer énfasis en esto, porque cuando él dice, algunos no saben lo que es el idiolecto, es como que yo siento que él está hablando de mí, por todas las preguntas que yo le he hecho con relación al idiolecto de Pablo y cómo él pudo haber presentado Colosenses 1:15 para mostrar superioridad sin ser parte de. Y idiolecto, como yo lo explicaba en
video anterior, básicamente tiene que ver con la forma en que la persona habla. Pero cuando se habla de escribir, es el estilo. Así que bueno, Luis, estamos a manos en ese sentido. En el video que hice con el hermano Winston Medina, di muchas citas de unas gramáticas donde hablan algo de la preposición ek. Obviamente no pude dar toda la información porque es mucha información, pero ustedes la pueden revisar. Yo di las páginas y todo lo que necesitan. Mi punto es que este autor muchas veces usaba la preposición ek con el genitivo para destacar un sentido partitivo. Obviamente no se necesita, pero se puede usar si es que la quieres destacar, para hacerlo claro. Déjate ver unos ejemplos de cómo es que Pablo hacía esto. Bueno, esos ejemplos, ustedes me van a permitir que yo se los presente un poquito después. La razón para ello es porque yo quiero considerar con ustedes cada uno de ellos. Son 15 ejemplos. Si ustedes quieren ver después, sin interrumpir el video, por favor, ahí yo les voy a dejar el vínculo con total honestidad. Son 15 ejemplos que él pone, en donde lo que él trata de mostrar es que cada vez que Pablo quiere hablar de que algo es parte de, suele utilizar la preposición ek. Inclusive hay una en donde precisamente se utiliza en uno de los textos ek ton necron, que es exactamente lo mismo que aparece en Colosenses 1.18, y por tanto el punto de nuestro amigo Luis es, bueno, pues si Pablo puede utilizar 15 veces la preposición ek con el genitivo para indicar que es partitivo, ¿por qué no lo hacen Colosenses 1.15? Pero yo quiero que sigan, o sea, no vamos a dejar que él dé todos los ejemplos porque no quiero hacer demasiado extenso el video y yo quiero examinar los ejemplos con ustedes un poco más tarde. Así que vamos a ver eso más en detalle. Prestemos atención. Si Pablo quería destacar la idea partitiva, claramente la podría hacer para dar el sentido de entre en la categoría. Y eso lo podemos ver en Colosenses 1.18, solamente unos versículos después de Colosenses 1.15, el texto controversial. Bueno, en Colosenses 1.18 dice prototokos ektonikron. Fíjate, hasta usa protóticos. Esto nos está diciendo que si él quiere usar prototokos con el sentido partitivo para dar la idea de entre, él podía usar el ek, la preposición ek con el genitivo, prototokos ektonikron. Ese es el idiolecto de Pablo. Él sabía hacerlo si él quería comunicar eso. Como les mencioné, Efesios 5.14 hace lo mismo. Bueno, fíjate que lo más interesante de todo, déjenme enseñar algo aquí. Esto se le va a hacer interesante. Observen ustedes cómo él trata de utilizar la traducción Nuevo Mundo para mostrar que la traducción del Nuevo Mundo le da la razón, pero vamos a ver al final que en esto él se equivoca. Porque les va a demostrar algo que yo creo que se les va a hacer chistoso, pero permítame un poquito aquí. Ok, déjenme te muestro, aquí está. Aquí tenemos en la pantalla la página oficial de los Testigos de Jehová, jw.org, y tengo aquí la traducción del Nuevo Mundo. Ok. Recuerden que en Colosenses 1.18 dice ek ton nekron. Pablo usó la preposición ek para destacar el sentido partitivo, para resaltar la idea de entre, o sea, entre esa categoría, ese grupo. Fíjense aquí cómo tradujo primeramente la traducción del Nuevo Mundo en Colosenses 1.15, donde es dicen ellos que es el partitivo. Dice, él es de imagen del Dios invisible, y aquí dice primogénito de toda la creación. Prototokos pases ketiseos. Bueno, como ustedes pueden ver acá en Colosenses 1.15, efectivamente no tenemos una preposición ek entre prototokos y pases ketiseos. Veamos cómo él sigue argumentando. Dicen eso que es un sentido partitivo, que el primogénito está incluido en la categoría de la creación. Ese es el argumento. Mi argumento es que el idiolecto de Pablo con prototokos para destacar esa idea, si realmente quería comunicar eso, se demuestra aquí en el versículo 18. Pero quiero que vean cómo tradujo la traducción del Nuevo Mundo ektonekron. Cómo traducieron prototokos con el genitivo, con el uso de la preposición ek. Hasta los traductores del Nuevo Mundo vieron que hay una distinción semántica con esta frase, con la preposición ek, con el genitivo. Ojo con esto, porque efectivamente, y vamos a hacer énfasis en ello ahorita, hay una distinción semántica, es decir, una distinción de significado. Y es increíble que Carlos la menciona varias veces durante su video y él no se da cuenta por qué Pablo no utiliza la preposición ek en el versículo 15. No se preocupen, vamos a ver eso con calma. Sigamos adelante. Y fíjense cómo es que ellos la tradujeron. Mira,
Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, y aquí está la frase, mire, el primogénito, ¿cómo dice? De entre los muertos. Wow, ahí lo tienen. Ahí tienen una palabra clave. De entre los muertos. ¿Qué es entre? Bueno, aquí yo detengo la grabación un momentico porque déjenme explicarles, no quiero, o sea, él se le va. ¿Qué cosa es entre? Y esto nos indica inmediatamente la diferencia semántica entre Colosenses 1:15 y 18. Pero yo no quiero que ustedes lleguen a una conclusión todavía. Yo quiero que ustedes escuchen el argumento de él como él lo está exponiendo. O sea, como ustedes pueden ver, ¿cuál es el argumento? Bueno, hay una serie de textos, 15 textos, como ustedes pueden ver, que esos textos que vamos a estar considerando hacia el final del video, todos utilizan la preposición ek para indicar el genitivo partitivo, dice Carlos. Yo tengo otra opinión, pero bueno, vamos a ver eso ahorita. Ahora, él nos dice, mira, y tenemos ahí mismo, en el mismo pasaje de Colosenses 1, estamos viendo que Pablo utiliza unos versículos más abajo con la palabra protótipos para indicar que es parte del grupo. Él utiliza la expresión ek, perdón, la preposición ek. Ese es el argumento. ¿Por qué no lo usa en Colosenses 1:15 si ese es el idiolecto de Pablo? Fantástico argumento, ¿verdad? Aparentemente sólido, pero no se termina ahí. Vamos a continuar viendo un poquito más de lo que él nos dice. Yo pasé un poquitico más hacia adelante y yo no quiero que ustedes oigan todavía qué significa la expresión entre, porque aquí la traducción del mundo usa entre. Vamos a ver que no es solamente la traducción del mundo, y vamos a ver que en cada uno de los textos que él menciona efectivamente se utiliza la palabra entre, no solo por la traducción del mundo, sino también por la Reina Valera actualizada de 1989 que vamos a estar mostrando en pantalla. Pero sigamos con el argumento de él. Sale de esta categoría claramente destacando un sentido partitivo, dando evidencia que el idiolecto de Pablo en la propia carta, solamente unos versículos atrás, te está dando la evidencia lingüística, el estilo de Pablo y el idiolecto de Pablo. Ahora sí lo dijo correctamente, el estilo de Pablo. Muy bien, excelente. Demostrando que si él quería comunicar realmente la idea que el protóticos sale de la categoría de un grupo, haciéndolo un genitivo partitivo, fácilmente podría insertar la preposición ek adelante del genitivo, aquí como lo acabas de hacer. Ahora, no se necesita para que sea un genitivo partitivo. No estoy argumentando eso. Algunos testigos de Jehová solamente crean puro humo, pero... Él se refiere a mí porque yo muestro una serie de gramática, ustedes recordarán, donde yo muestro claramente que la preposición ek no es imprescindible para el sentido partitivo, que las preposiciones a veces se añaden, pero en una gran mayoría no se añade. No es humo, es simplemente mostrar las dos posiciones, mi querido Luis. Se trata de demostrar que no solamente hay una posición, es decir, que se necesita ek necesariamente para ello, por tanto no es humo. Pero sigamos. Pero eso no es lo que estoy argumentando. Lo que yo estoy argumentando es que aquí, en Colosenses 1:18, ahí sí puso entre. ¿Ok? ¿Por qué es que la traducción del Nuevo Mundo no puso entre en Colosenses 1:15 con ese genitivo? Donde dice protóticos, pases ketiseos, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué no pusieron aquí el primogénito de entre toda la creación? La respuesta a esa pregunta de manera simplificada, y después la vamos a argumentar, porque no hay una preposición ek. Y vamos a ver que el uso de la preposición ek en el versículo 18 tiene un matiz semántico diferente al del versículo 15. Y como no tienen el mismo matiz semántico, no hay necesidad de utilizarla en el versículo 15, pero yo quiero que ustedes sigan escuchando lo que él tiene que decir. Así, destacando claramente un sentido partitivo, como hizo aquí, solamente unos versículos más abajo, el mismo autor, donde dice el primogénito de entre los muertos. Claramente. Esta es evidencia filológica. Está en el texto. Y la traducción del Nuevo Mundo, en todos los textos que yo les cité, la mayoría de estos textos pusieron entre con la preposición ek y el genitivo. De hecho, en todos los textos. Pero no solamente la traducción del Nuevo Mundo. La Reina Valera también lo hace y con una muy buena razón. En todos los textos aparece la preposición ek. Pero esa preposición ek no solamente nos está dando un sentido partitivo, está dando algo más, ¿no? Y Wisto lo mencionó en el video anterior. Los puedo revisar, pero no quiero gastar mucho tiempo. No me gusta hacer videos muy largos a mí. A mí me gusta hacer punto, directo, vámonos, let's go, let's get out of here. Porque muchas personas no tienen tiempo para
sentarse y ver un video de 2 o 3 horas, o 1 hora, hasta 1 hora es mucho tiempo. Y si ese es el caso, porque usted tiene videos que son de hasta 3 horas en su canal. ¿Por qué no muestra consideración para con su audiencia haciendo videos tan cortos como este? Yo tengo otra teoría. Yo tengo la teoría de que simplemente usted no puede darse el lujo de examinar en público con su audiencia y con la mía cada uno de los detalles que yo presento, porque no tiene respuesta para esos detalles. Como las muchas preguntas que le hemos ido haciendo en la medida que hemos ido haciendo esta exposición. El punto aquí es que aquí es un punto lingüístico. El apóstol Pablo, para comunicar, al menos también en la carta de Colosenses, la idea partitiva con el mismo término, protáticos, con el genitivo, usó la preposición ek para claramente destacar un sentido partitivo, indicando que el protáticos aquí salió de la categoría de los muertos. Fíjense qué significa ek, un significado con el genitivo que sale de un grupo para afuera. O sea, bueno, me disculpo, lamentablemente por el momento no le presten atención a esto. No le presten atención a esto porque ahí está la clave del asunto y Luis la menciona y no se da cuenta. Pero vamos a seguir escuchando su argumentación sin prejuiciarnos todavía con esto que él ha dicho, porque aquí él acaba de autoinfligirse una herida mortal. Salió de esa categoría cuando resucitó. O sea, ya no está muerto. Aquí pusieron entre. Pero en el versículo 15, el primogénito de toda la creación, lo que es el primogénito de entre toda la creación, no está ahí. O dentro de toda la creación. Sí, como dice aquí, entre toda la creación. No está ahí. ¿Por qué será, amigos? ¿Por qué será que eso no se ve ahí? Esto es algo que, bueno, es algo que tienen que considerar. ¿Ok? Bueno, yo quiero dejar ahí, porque a continuación él va a tratar el tema de Colosenses 1:13. Ese es un tema que yo quiero dejar para el final, porque él se autoinflige otra herida con ese tema. Vamos a poder ver que hay ciertas cosas que él dice ahí que están totalmente desajustadas. Vamos a continuar con su exposición. Ya vamos teniendo una idea clara de cuál es su argumento en este asunto. Ok, en el versículo 15 dice protáticos peces ketiseos. Aquí no se ve la preposición ek. Y vamos a ver acá en el versículo 18. Ahí está. Protáticos ektonekron. Primogénito de entre los muertos. Por eso la traducción de Nuevo Mundo puso de entre los muertos, dando clara evidencia lingüística a este autor que él sabía cómo comunicar la idea partitiva sin que hubiera ninguna duda en el mismo texto, solamente por insertar el uso de la preposición ek con el genitivo inmediatamente después de protáticos. Ahí lo tienen, ahí está, esa es evidencia lingüística de su estilo, ese es su dialecto. Esta preposición ek, amigos míos, esta que está aquí, está totalmente ausente aquí. Debe de estar entre protáticos y pases, pero no está. No estoy diciendo que tiene que aparecer para que sea este genitivo partitivo. Lo que estoy argumentando es que te estoy dando evidencia que el autor sabía cómo destacar esa idea si realmente quería destacar esa idea. No lo destacó. Para sacar esa idea, ahí está la evidencia lingüística en Colosenses 1:18. No lo hizo en 1:15. Y además, bueno, ese es otro asunto, pero si dices que es un genitivo partitivo, la conjunción hati no te da la explicación por qué es un genitivo partitivo. Y eso tiene que ver con el análisis del discurso. No nos interesa ahora el análisis del discurso, como él mismo dice, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo del análisis del discurso para otro momento. Pero sí, vamos a ver que el hoti y otra preposición más que aparece en el versículo 19, a pesar de que nos dan una explicación de por qué se le llama protótipo en las dos ocasiones de Cristo, no invalida para nada el sentido partitivo. Así que ya aquí tenemos, amigos, vamos a decir que una clara idea, ¿no?, de cuál es el argumento de nuestro amigo Luis Reyes. ¿Cuál es el argumento de él que Pablo utilizaba para indicar el sentido partitivo? La preposición ek lo hace en 15 diferentes versículos que vamos a examinar hacia el final de nuestra exposición. ¿Cuál es mi argumento? Mi argumento es muy simple. Ya vimos que la preposición ek tiene el sentido de salir de. Y lo que Pablo utiliza en Colosenses 1:18, que vamos a estar buscando un momentico, para que ustedes lo puedan ver claramente, es
una expresión, aquí lo pueden ver, prototokos ek ton necron. Fíjense ustedes, prototokos ek ton necron, es decir, de entre los muertos. Vamos a marcarlos aquí como yo hice con el resto de los versículos que vamos a estar tratando y que Luis nos menciona. Así que el argumento de Luis es simplemente ese, el hecho de que no aparece en el versículo número 15. Vamos a cambiar acá el color de nuevo. No aparece en el versículo número 15 lo que es la preposición ek, y por tanto, si Pablo quería indicar en el versículo 15 que Cristo era parte de la creación, bueno, pues tenía que ser así. Yo lo que pienso es lo siguiente. Recuerda que les dije, presten atención a este punto, es decir, al hecho de que hay una diferencia entre el 15 y el 16 semántica. ¿Cuál es? Mire, aquí ek me está indicando el grupo del cual sale el Señor Jesucristo. No solamente del cual era parte, sino del cual Él está saliendo por resurrección. Por tanto, la preposición ek, cuya función principal es indicar la salida de el movimiento desde un punto hacia otro punto, es decir, de separación desde un punto, en este caso, como se encuentra dentro de ese grupo, es decir, los muertos. Cristo estaba ciertamente muerto, pero Él por resurrección llega a ser el primogénito, es decir, llega a adquirir vida nuevamente, llega simbólicamente hablando, por supuesto, a nacer de nuevo, por así decirlo, y ahora resulta ser que lo hace a partir de este grupo. Hay un movimiento hacia afuera del grupo, algo que no ocurre en Colosenses 1.15. Es decir, para que entiendan la idea, en Colosenses 1.18 Pablo nos está diciendo, mira, Jesús es el primogénito de entre los muertos, o sea, el primogénito que salió de entre los muertos. ¿Es partitivo? Sí, porque en el pasado Cristo era parte de ese grupo, pero ahora Él entra en otro grupo, que es el de los resucitados a vida inmortal. Y ¿saben qué es lo interesante? Que Reyes lo menciona así. Y no se da cuenta que en el verso 15 no tenemos el mismo sentido. Porque mientras en el 18 se describe la salida de Cristo de ese genitivo partitivo, de ese todo, afuera, ek, en Colosenses 1.15 no podemos hablar de Cristo dejando de ser parte de la creación. Porque si usted es creado, usted no deja de ser creado en ningún momento en el tiempo. Usted fue creado y punto. Por tanto, no hay un movimiento fuera del grupo. Por eso no se necesita una preposición ek para indicar el genitivo partitivo allí. Y agárrese, no lo digo yo. Reyes, confirma lo que yo estoy diciéndoles a ustedes vez tras vez. Veamos eso para que lo puedan apreciar. Presten cuidadosa atención. Romanos 6.4, ek necron, la preposición ek con necron, de los muertos, sale de la categoría de los muertos. Romanos 6. Un momento, Carlos Ruiz Reyes, ¿qué usted me dice a mí que significa et necron? Con necron, de los muertos, sale de la categoría de los muertos. ¿Notaron eso? O sea, para que ustedes entiendan el punto, ¿no? Perdón, se me abrió el watchtower aquí. Él nos está diciendo, oye, ek necron, en el texto que él está citando, ustedes después lo pueden ver. Bueno, de hecho lo vamos a ver, lo vamos a estar examinando cada uno de esos textos. Ahí es donde él empieza a examinar estos 15 textos. El necron significa que sale de la categoría. Ek, fuera, de adentro hacia afuera, sale, abandona. Tenemos eso en Colosenses 1.15. Encontramos que en Colosenses 1.15 la idea que Pablo quiere transmitir es que Cristo deja de ser parte de la creación, tal como quiere transmitir la idea de que deja de ser parte de los muertos por medio de la resurrección. No. Por eso yo decía ahorita, presten atención, porque hay una diferencia semántica, es decir, de significado. Y este hombre, que es un lingüista, no se da cuenta de esto, hermano. Y vamos a probarlo hasta la saciedad con los ejemplos que él pone. Y vamos a ver datos muy curiosos. Quédese conmigo hasta el final. Hay muchos datos curiosos que quizá usted no domine, que le van a ser de mucha edificación. Y al final tenemos un anuncio muy interesante también que darles. Vamos a ver otro ejemplo de cómo el propio Reyes nos indica lo que significa la preposición ek con el genitivo. Reyes, ¿puede usted explicarnos otra vez, ahora en otra parte de su video? Estamos en el minuto 10:25, ¿verdad? Anteriormente estábamos por el minuto 6 o 7. ¿Qué es lo que significa ek más ton necron? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, y aquí está la frase, mire, el primogénito, ¿cómo dice? De entre los muertos. Wow, ahí lo tienen. Ahí tienen una palabra clave. De entre los muertos. ¿Qué Reyes, ¿y qué significa eso de entre los muertos? ¿Puede decirnos, por favor? es entre?
Esto es que sale de este grupo, sale de esta categoría, claramente destacando un sentido partitivo. ¡Wow! ¿Notaron eso? ¿Qué es lo que quiere decir ek más ton necron? ¿Qué significa de entre? Nótenlo aquí, que sale de esa categoría. Estos son los muertos y Cristo, ek ton necron, es decir, sale de entre los muertos, abandona la categoría. ¿Notaron ustedes? No lo digo yo, lo dice Reyes. ¿Qué significa este entre? Significa que deja de ser parte de esa categoría, abandona esa categoría, sale de esa categoría. Por eso es que Pablo utiliza ek y lo vamos a ver vez tras vez con los mismos ejemplos que él nos pone. Pero tenemos ese significado en Colosenses 1:15. Abandona a Cristo su categoría como parte de la creación. Deja de ser una creación. No. Y pues entonces, ¿por qué tendría Cristo que utilizar, o sea, Pablo que utilizar la preposición ek? Si ek más el genitivo indica esto, ahí en Colosenses 1:18, Pablo estaría llevando a sus lectores a una conclusión equivocada si utilizara la preposición ek. Y vamos a ver algunos detalles sobre variantes textuales aquí que este señor pasa olímpicamente por alto, lo cual nos dice que no ha hecho una investigación muy profunda del tema. Pero vamos a dejar que él siga dándonos más elementos que nos indican esto. El apóstol Pablo, para comunicar, al menos también en la carta de Colosenses, la idea partitiva con el mismo término, prototikos, con el genitivo, usó la preposición ek para claramente destacar un sentido partitivo, indicando que el prototikos aquí salió de la categoría de los muertos. Fíjense qué significa ek, un significado con el genitivo, que sale de un grupo para afuera. Salió de esa categoría. Cuando... Luis, perdone que me ríe, pero no lo hago por burla, pero es que cuando yo vi su video yo me quedé en shock, ¿no? Porque yo sé que usted es un lingüista, yo sé que usted es una persona que tiene mucho más nivel académico que yo. Y para mí fue tan obvio, tan fácil. Yo se lo puse ahí en los comentarios, ¿recuerda? Fue tan fácil ver dónde estaba el error suyo. Usted lo acaba de decir. ¿Qué indica ek? Que sale del grupo. Es decir, para que entendamos, amigos, nuevamente, y perdone, pero yo quiero, fíjense, aquí lo pueden ver, muertos. ¿Qué significa ek? Que él sale de esta categoría. Y vamos a ver ahorita que Luis nos utiliza una combinación de ek, eis. Recordemos un momentico, para aquellos que no tienen dominio de la gramática, eis significa entrar a, ek significa salir de. Aquí según Wallace, en este diagrama espacial. Y aquí Cristo sale de entre los muertos para entrar a la categoría de resucitados. Punto. O sea, el punto es que en Colosenses 1:18, lo que nos está diciendo Pablo es, Cristo abandona la categoría de la cual era parte. Pero tiene ese significado Colosenses 1:15. Si Pablo hubiera puesto la preposición ek como usted requiere, estaría diciendo que Cristo abandona la categoría de la creación, deja de ser una creación. Y eso es un disparate. ¿Se da cuenta por qué Pablo no puede utilizar la preposición ek en Colosenses 1:15? Porque el significado, el objetivo de Pablo es diferente. No solamente está destacando el aspecto genitivo, partitivo, sino que también está destacando, como decía muy bien Winston, el aspecto ablativo, es decir, el aspecto de separación. Cristo se separa de esa categoría. Y eso ocurre en cada uno de los ejemplos que hay aquí. Ek, cuando se utiliza con el genitivo en cada uno de los ejemplos que usted ha puesto, el individuo era parte del grupo, pero se separa. Deja de ser parte del grupo. Y eso lo vamos a estar viendo hasta la saciedad. Vamos a ver más ejemplos de cómo él sigue diciéndonos a nosotros este aspecto. Resucitó. O sea, ya no está muerto. Aquí pusieron entre. Pero en el versículo 15, el primogénito de toda la creación, lo que está ausente aquí es el primogénito de entre toda la creación. Por supuesto, no tenemos una preposición ek porque Cristo no abandona el grupo de la creación. Cristo no deja de ser parte de la creación. Cristo sigue siendo una creación, por tanto, no hay necesidad de utilizar la preposición ek aquí. No está ahí. O dentro de toda toda la creación. Sí, como dice aquí, entre toda la creación. No está ahí. ¿Por qué será, amigos? ¿Por qué será que eso no se ve ahí? No está ahí, usted lo ha dicho, porque mientras que en el versículo 18 Cristo abandona el grupo al cual él pertenece, es decir, los muertos, por medio de su resurrección, en el versículo 15 no hay la intención de mostrar que Cristo abandona ese grupo. Sigue siendo una creación.
Por tanto, evidentemente, usted mismo tiene la respuesta ahí a los ojos y usted no lo ha visto. Un académico de su talla. Pero por favor, presten atención a lo que sigue, porque ahora resulta ser que Reyes nos va a estar mostrando un ejemplo del contexto que se vuelve contra él. Primero, va a demostrar una falta de entendimiento de lo que es el genitivo partitivo, o por lo menos de clasificación de categorías de genitivo, que para mí es, voy a decirlo de la forma más suave que pueda, ¿no? Es un indicativo de que no ha hecho un trabajo lo suficientemente profundo del tema, a pesar de haber escrito todo un artículo sobre ello, porque aquí en Colosenses 1.13 no hay un genitivo partitivo. No hay un genitivo partitivo. Y él lo toma como un ejemplo de genitivo partitivo dentro del propio contexto. Lo vamos a ver. Vamos a dejar que él nos lo muestre. Ok. Aquí tengo el griego. Pueden ver, deje cierro estos que están aquí. Presten atención a esto, amigos. En inglés y en español. Pero voy a poner esto aquí. Lo voy a poner más grande para que lo puedan ver. Lo estoy haciendo rápido aquí. Y aquí también en el verso 13, fíjate, también pone ectes exousias tus cautus. Salió de la autoridad de la oscuridad. Y luego acá, en el versículo 13, dice eistein basilean. O sea, fíjate la comparación de la preposición ek con el genitivo. Va saliendo y luego eistein basilean y va entrando al reinado de su hijo amado. Claramente haciendo una distinción semántica de entre salir de una categoría y después entrar a otra categoría. Claramente dando otra idea de cómo usa ek aquí con ese sentido genitivo. Bueno, vamos a ver lo que nos está diciendo. Mire, para que ustedes entiendan. En Colosenses 1.13, Pablo está diciendo que ellos, los cristianos del siglo I, habían salido, ek, de debajo de la autoridad de la oscuridad. Es decir, el mundo del diablo, ¿no? Para entrar, eis. ¿Se acuerda lo que yo le decía? Mire, lo vamos a ver muy claro aquí. Vamos a suponer, vamos a ponerlo ahí para ayudarles a ustedes a verlo. Así que, autoridad de la oscuridad. Vamos a ampliarlo un poquitico acá. Y se entra al reino del Hijo de su amor. Así que Pablo lo que está diciendo en Colosenses 1.13 es, anteriormente ustedes estaban, vamos a la autoridad de, anteriormente ustedes estaban bajo la autoridad y ahora han dejado de estar bajo esa autoridad, por eso él utiliza ek, es decir, ustedes estaban en esa autoridad de la oscuridad, del mundo del diablo, han salido de ella para entrar bajo la autoridad del Hijo de su amor, bajo su reino, autoridad. Es lo que dice Colosenses 1.13, vamos a verlo aquí un momentico para que lo puedan ver más claramente. Y aquí Luis me demuestra una falta de entendimiento tremenda de lo que es el genitivo partitivo. Noten ustedes, exousias tu scotus, es decir, fuera de la autoridad, hacia afuera de la autoridad de la oscuridad, kai mesetesen heisten basilea, noten ustedes, hacia adentro de el reino del Hijo del amor suyo, es decir, de Sagapes Autu. Sale de una categoría, dice él, y entra en otra categoría. No. Mira, Luis, la explicación de las dos preposiciones está bien. Se sale de algo para entrar en algo. Es decir, volvemos aquí a Wallace un momentico para que ustedes lo puedan ver. Fíjense que está puesto prácticamente al mismo nivel, ¿ves? Se entra, o sea, se sale de aquí para entrar acá. Es todo lo que sucede. Hay una salida y una entrada. Se sale de la autoridad de este mundo para entrar bajo la autoridad del Hijo de Dios, es decir, bajo su reino. Un momentico. Pero aquí no tenemos un genitivo partitivo. Me perdona, su ejemplo. Primero, no califica como un ejemplo para apoyarse Colosenses 1.18 porque no es un genitivo partitivo. ¿Cómo lo sabemos? A ver, Luis, ¿usted me puede decir que los que salen de la autoridad de la oscuridad son parte de esa oscuridad? No. Están bajo esa autoridad. ¿Sabe usted cómo se clasifica aquí? Y es increíble que usted, siendo un académico, alguien como yo, que tiene mucha menos experiencia que usted desde el punto de vista de la lingüística, tenga que hacérselo notar. Para mí es vergonzoso, ¿no?, que eso pase. Porque se esperaría que usted fuera un individuo con una capacidad mucho mayor para darse cuenta de estas cosas tan básicas que hemos estado examinando y que he examinado en el pasado en los demás videos. Y no lo digo para hacerlo sentir mal, lo digo para que usted se dé cuenta que debe bajarse de esa nube en que está.
y darse cuenta de que hay otras personas que también piensan y que pueden ver las cosas de una manera diferente que usted y presentar argumentos que demuestren que usted está equivocado, aun cuando no sean académicos. Esto es un genitivo de subordinación. Exacto, un genitivo de subordinación, no un genitivo partitivo. Luego, primero que todo, no califica. Pero en segundo lugar, usted se está haciendo daño a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo le muestro aquí a la audiencia el hecho de que se sale de la autoridad de la oscuridad para entrar en el reino del Hijo del Amor. Bueno, veamos ahora cómo estaba esto anteriormente. Mira ahí, se sale del grupo de los muertos, ex necrón, para entrar al grupo de los resucitados. Así que note usted que usted se autoinflige daño usted mismo con sus expresiones vez tras vez, porque efectivamente usted ha dejado demostrado hasta la saciedad que el uso de la preposición ek en Colosenses 1:18 es necesario para indicar la salida. No tan necesario como vamos a ver ahorita. Yo tengo una sorpresita, ¿no? Pero es necesario para indicar la salida, si Pablo la quería usar. Si Pablo la usó, y vamos a ver ahorita por qué digo eso. Pero en Colosenses 1:15 no tenemos lo mismo que Pablo quiera decir. No, Pablo no nos está queriendo decir que Cristo abandona su categoría. Usted varias veces en su video reconoció que ek, entre, no solamente es partitivo, sino que es ablativo. Indica un punto de separación, indica la salida de la categoría, indica que se deja de ser parte de esa categoría. Eso no existe en Colosenses 1:15. Ahí tiene la respuesta. ¿Ve usted qué sencillo? Ven, amigos, como un argumento de un académico cuyo argumento está viciado por la teología se destruye fácilmente. Él mismo. Vamos a seguir viendo un poquitito. Bueno, habrá llegado el momento de examinar los 15 textos que Luis nos ha dado. Me perdonan por lo extenso, pero es necesario. Quédense hasta el final. Van a ver al final un detalle que Luis pasa por alto de la crítica textual que le va a hacer muchísimo daño a su teoría. Ya hemos visto ya la razón de por qué. Pero bueno, vamos a ver aquí primero que todo Romanos 1:4. Yo quiero mostrarles a ustedes los textos que él cita y que ustedes pueden ver después en su video cuando lo vean completo. Dice él aquí en Romanos 1:4, dice, y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Noten ustedes de entre, tal como en Colosenses 1:18, ek anastaseos necrón. Es decir, resurrección de entre los muertos. Bueno, si se está hablando de resurrección, significa un abandono del grupo de los muertos. Por eso es que Pablo utiliza aquí la preposición ek. Cuando Pablo quiere mostrar la relación del resucitado con los muertos, simplemente utiliza la preposición ek. El resucitado ha dejado de ser parte de los muertos, abandona la categoría. Así que ese primer ejemplo suyo más bien refuerza lo que yo estoy explicando. Vamos ahora al 4:24. Vamos a verlo acá un momentico. Dice el tois pisteusin epiton egeiranta, o sea, han ejercido fe, los que creemos, perdón, porque aquí es un artículo definido. Los que creemos en aquel que ha resucitado a Jesucristo, el Señor nuestro, o sea, epiton egeiranta iesunton curion, gemón, ek necrón, o sea, el que ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Noten ustedes acá como la Reina Valera actualizada del 89 dice de entre los muertos, tal como también lo hace la versión de Nuevo Mundo, y lo hace en Colosenses 1:18. ¿Por qué razón utiliza Pablo la preposición ek? Porque se está hablando de resurrección como en Colosenses 1:18 y por tanto el sentido es salida del grupo. Veamos otro ejemplo, ahora Romanos 6:4. No se preocupen, vamos a examinarlos todos brevemente. Obviamente no voy a estar extendiéndome en algo tan básico como esto. El 6:4 ahora. No tengo usted Gina Hostel Gilse Cristo en Necrón. Así dice, a fin de que tal como fue resucitado Jesucristo de entre los muertos, ek en Necrón. Noten ustedes aquí, de entre los muertos. O sea, este texto vuelve a decir simplemente que Cristo ha sido resucitado saliendo de la categoría de los muertos. Luego, cuando Pablo está utilizando aquí un genitivo, ek necrón, como lo hace allá, en este caso utilizando el artículo definido en Colosenses 1:18, y nos está diciendo, hay resurrección envuelta, está diciéndonos que está abandonando. Entonces, ese es el sentido, usted lo ha reconocido, ese es el sentido de Colosenses 1:18, pero ese sentido no está en Colosenses 1:15. No sé, Pablo nunca quiso decir que Cristo abandona la categoría de la creación, por eso no utiliza la preposición ek. Simplemente. 6:9 ahora, vamos a verlo.
Y esto es interesante, ¿no? Cómo estas personas, a pesar de su conocimiento, caen en un error garrafal. Sabemos que Cristo una vez resucitado de entre los muertos, noten ustedes aquí, eidotes hoti, Cristo egersei, ek necron, o sea, de entre los muertos, ek necron. ¿Por qué utiliza Pablo la preposición con el genitivo aquí? Sí, es partitivo, pero también para indicar el abandono de ese grupo. Tal como pasa en Colosenses 1.18, no pasa en Colosenses 1.15. Vamos al 6.13 ahora. Vamos en el mismo capítulo, pero ahora el versículo 13 dice aquí, y este es interesante porque aquí fíjense que utiliza en este caso un participio, sontas, para indicar el contraste con el necron. Noten ustedes cómo lo traduce la Reina Valera. Dice, se han presentado a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, sontas, et necron, o sea, que sale de los muertos y por eso viven. Pablo está hablando aquí de la vivificación espiritual de un cristiano. Es decir, ha salido de la muerte espiritual en la que se encontraba, siendo parte de este mundo. ¿Para qué? Para ahora ser un ser vivo. Ha abandonado por completo ese grupo. Lo mismo que pasa en Colosenses 1.18 y que no pasa en Colosenses 1.15, porque Cristo no abandona, volvemos a decir, el grupo de la creación. Seguimos ahora, esta vez, con el versículo 7.4. Y esto yo lo estoy haciendo para que ustedes puedan corroborar que cada uno de los textos que él citó, amigos míos, tiene el mismo sentido que Colosenses 1.18, aunque en uno de ellos no está necron. Vamos a ver que hay dos sustantivos diferentes. Dice to necron egersenti. O sea que dice acá resucitado o de entre los muertos, resucitó, refiriéndose a Cristo, ¿no? Y noten que está en pasivo, ¿no? Él resucitó de entre los muertos. O fue resucitado, pudiera ser también la expresión, porque está en pasivo, por tanto recibe la acción del verbo. Entonces, el mismo que resucitó de entre los muertos. De entre los muertos, ¿por qué? Porque si resucitó ya no está, por tanto tiene que ser ek necron. Él, de entre los muertos, resucitó. O sea, volvemos a ver el mismo sentido aquí, que ya hemos visto en textos anteriores, el abandono del grupo, cosa que no pasa en Colosenses 1.15. Sigamos con el próximo ejemplo que nos pone, que en este caso es el 8.11. Y ustedes van a ver que cada uno de los textos que él menciona aquí, yo lo estoy examinando. Dice aquí tú, Geisando Ton y Jesús. Dice acá, el que resucitó a Jesucristo, ek necron, de entre los muertos. Noten ustedes, de entre los muertos. Tal. Ahí también la traducción del Nuevo Mundo lo viene así, de entre los muertos, porque hay una preposición ek. Esa es la razón de por qué en el 15 no dice de entre, porque no está la preposición ek, como dije ya en un principio. Por tanto, la traducción del Nuevo Mundo está correctamente, igual que lo hace aquí la Reina Valera actualizada. E interesantemente, ek necron indica el abandono una vez más del grupo. O sea, cada uno de los ejemplos que Reyes nos ha puesto indica lo mismo que Colosenses 1.18, el abandono del grupo. Por eso la preposición ek. ¿Por qué? Porque la preposición ek simplemente nos dice acá que abandona, el individuo se separa del punto, que es a la referencia espacial, temporal, de grupo, de lo que sea. Lo abandona, o sea, se ha separado. Entonces, en algunos casos no deja de ser parte del grupo en el sentido de que sigue guardando las mismas características. No es el caso aquí en Colosenses 1.18. Pero aquí claramente, y eso bueno, en otro momento lo podemos examinar para no espaciarnos mucho, ¿no? Vamos ahora ya vimos aquí en este caso, vamos a ver el 8.11, vamos a ver 9.24 ahora. Aquí lo pueden ver, dice Huskai Ekalesen Humas Hu Monon Ex Iudaion, o sea, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, Humas, dice acá, no solo fuera de los judíos, noten el ex Iudaion, o sea, no solo de entre los judíos, alá, aquí, sino, kaex et non, sino también de entre los gentiles, noten, de entre aquí. ¿Qué está hablando Pablo en el versículo al utilizar la... Mira, aquí tienen el ejemplo de lo que le decía la preposición ek, perdón que haga un paréntesis, ¿no? Pueden ver cómo aquí hay una vocal, igual que aquí en ethnon, y se cambia la calpa por así. Pero noten esto. Noten. Nosotros éramos parte, o sea, los que eran judíos, de los judíos, del pueblo judío, y los que eran gentiles del pueblo gentil, parte del mundo del diablo, parte de estas dos etnias. Y ahora Pablo dice, mira, hemos sido llamados fuera de ellos. Ya no tenemos el comportamiento, la manera de ser de ellos, su religión, su creencia, ¿no?
fuera. Separación. Así que vemos claramente que esa ek con el genitivo indica un movimiento fuera del grupo. Bueno, es lo que pasa en Colosenses 1:18. Hay un movimiento, como usted bien dice, Luis, lo hemos visto en sus propias palabras, pero eso no aparece en Colosenses 1:15. No hay un movimiento fuera del grupo. Cristo sigue siendo parte de la creación, porque una vez que usted es un individuo creado, no hay forma de que usted cambie ese estatus. Usted fue creado y punto. No puede abandonar el grupo. Es todo. En el sentido de dejar de ser parte de la creación, ¿no? Vayamos ahora al 10:7. Y yo sé que esto puede ser un poquitico cansón, hermanos, pero yo quiero mostrarles a ustedes. Ven, aquí está Tutuestin, esto es Histron ek necron, a Cristo de entre los muertos, anagagenein, es decir, ha puesto en pie. Y aquí se está hablando, y miren, aquí tienen un ejemplo de la preposición eis y la preposición ek. Él dice, Getis katabesetai, o sea, ¿quién irá hacia abajo? ¿Quién descenderá al abismo? Eis ten abison, es decir, dentro del abismo. Es decir, eis aquí está diciendo dentro. En este caso a un lugar, ¿no? ¿Cuál? El abismo, el fondo de la tierra, por así decirlo, ¿no? El lugar donde Cristo estaba. ¿Quién descenderá allá? ¿Para qué? Para hacer levantarse a Cristo. ¿De dónde? Dice aquí, noten esto, ek ton necron, es decir, fuera de entre los muertos. ¿Por qué? Porque se está hablando de traerlo fuera, de levantarlo. Entonces vuelve otra vez a verse el mismo sentido de separación, de abandono del grupo que se ve en Colosenses 1:18 y que no está presente en Colosenses 1:15 porque Cristo no abandona el grupo de la creación. Vayamos ahora al 11:15. Ya nos quedan pocos. Vamos a ver, 11:15. Dice acá, es decir, si no, soe ek necron, vivo de entre los muertos o con vida, ¿no? Aquí dice, será su readmisión, sino vida de entre los muertos. Es decir, la vida no puede estar entre los muertos. La vida es algo que se adquiere cuando uno viene fuera de entre los muertos. Y claro, aquí se está hablando de vida espiritual, porque se habla de la reconciliación. Entonces, evidentemente se está hablando de que el individuo debe estar muerto en sentido espiritual para caer dentro de la categoría de la vida. Sale de esa muerte espiritual. No sigue siendo parte de él. Por tanto, ek aquí es necesaria precisamente para indicar eso. Y ahí es lo mismo en Colosenses 1:18. No así en 1:15. Vamos ahora a Gálatas 1:1. Vamos a ver. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Seupatros tu egeirantos auton ek necron. O sea, Dios el Padre, el que ha levantado, un participio, en este caso auristo activo, dice autón, y bueno, es activo porque es el Padre quien lo levanta, ¿no? Autón ek necron, o sea, que ha levantado, el Dios Padre que ha levantado a él de entre los muertos. Noten ustedes aquí, de entre, y dado que se está hablando precisamente de levantado, seguimos con el mismitico sentido que tenemos en Colosenses 1:18. Fíjense que cada uno de los textos que él menciona, como el idiolecto de Pablo, sí, es el idiolecto para mostrar la separación de un grupo, al que se pertenece y se deja de pertenecer, del que uno se separa. Así que sí, es el idiolecto, pero no el idiolecto en el sentido que usted lo explica, Luis, sino todo lo contrario. Esto que usted ha hecho le ha infligido a usted un golpe durísimo del cual yo no creo que usted pueda reponerse. Vamos al 1:20. Noten ustedes acá, gen en el Gesen en todo Cristo egeirás auton ek necron. O sea, aquí se está hablando de la fuerza, ¿no? Que Dios, o del poder que Dios ha, pudiéramos decir, trabajado, efectuado en Cristo Jesús. ¿Ven? Aquí lo dice, la ejerció en Cristo. Dice, al levantarlo a él de entre los muertos. Y aquí noten ustedes, de entre, otra vez como en Colosenses 1:18, por lo mismo, porque se está hablando de fuera de. O sea, él sale de entre los muertos hacia afuera. Sigue el mismo sentido que allá en Colosenses 1:18, que no está en Colosenses 1:15. Vamos al 5:14, ya nos quedan solamente 3 textos, no se desesperen. Solo quiero mostrarles que cada uno de los textos que él cita se vuelve en contra de él. Vamos a ver, es 5:14. Busca el 15 aquí. Vamos a ver. Noten, Kai anasta ek necron. Nota esto. Y aquí esto es imperativo. Anasta, levántate. ¿De dónde? Ek necron, de entre los muertos. Es decir, sale. Si te levantas de entre los muertos, estás saliendo de entre los muertos. Por medio de la resurrección, por medio de ese levantamiento. Luego, aquí también corroboramos que si Pablo lo que quiere decir es que el individuo, el sustantivo principal, se separa de ese grupo, deja de ser parte de ese grupo, se separa de él
En este caso, por medio de la resurrección, evidentemente utiliza ek, pero eso no es lo que está diciendo Pablo en Colosenses 1.15, por tanto no tiene por qué utilizarlo. Vamos a Colosenses 2.12 como otro ejemplo más. Ya nos queda este texto, 2.12. Dice, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos, ¿verdad? Y noten ustedes aquí, tu egeirantos, o sea que le ha levantado a él, auton ek necron, de entre los muertos. Noten que cada uno de los ejemplos que hemos puesto, excepto cuando se habla de el caso de fuera de los judíos o fuera de... Y el concepto es el mismo, no salir del grupo. Todos están relacionados con lo mismo Colosenses 1.18. Y con esto Luis se ha dado una clase refutada del solo tremendo. Sorry, Luis. Sorry, pero usted ha cometido un error gravísimo. Vamos ahora, por último, a 1 Tesalonicenses 1.10, que es el último texto que él nos cita. Ahí en su video ustedes lo pueden corroborar, el 1.10. Y aquí vamos a encontrar lo mismo. Hon energeren ek tonekron. Noten eso. El cual resucitó o ha resucitado ek tonekron de entre los muertos. Noten ustedes aquí de entre los muertos otra vez, como en Colosenses 1.18. Y otra vez el mismo sentido. Abandono del grupo. ¿Qué nos muestra esto? Simplemente que Colosenses 1.18 y Colosenses 1.15, como usted bien destacó, en la traducción del mundo se divierte mostrando la diferencia semántica. ¿Cuál es esa diferencia semántica? ¿Por qué Pablo utiliza ek, como lo ha hecho en todos estos versículos? Porque está hablando de la salida del individuo de esa categoría. La pregunta mía a ustedes es simple. Y a la audiencia, ¿usted puede encontrar en Colosenses 1.15 que Pablo esté queriendo decir que Cristo sale de la categoría de la creación? ¿Es eso posible? Si usted ha sido creado, ¿usted puede dejar de ser una criatura? No. Por eso es que Pablo no necesita, en este caso, amigo mío, la preposición ek. Veo que simple se destruyó su argumentazo. Como se lo dije, para mí iba a ser un placer poder mostrar con sus propias palabras. Yo he dejado que usted mismo explique lo que significa de entre, ek, con el genitivo. Que sale, que abandona por la resurrección ahí. No pasa eso en Colosenses 1.15. Y como hemos probado hasta la saciedad, fíjese, tenemos el asunto de que en Colosenses 1.15 tenemos un sustantivo que tiene el matiz de porción, protótoco. ¿Quiere usted la prueba de eso? Bien, usted me cita Colosenses 1.18 donde se habla del protótocos ek ton necron, o sea, el protótocos de entre los muertos. Bien, ¿qué tal si vemos el uso que el mismo Pablo le da a el concepto de la resurrección de Cristo, pero en vez de con protótocos, con protos? Y ya vimos que protos es el primero, y después tiene un segundo, un tercero, un cuarto. Mire, vamos a verlo aquí en Hechos 26-23. Fíjese, y esto está bien interesante. Hechos 26-23. Para que vea que protótipo sí tiene el significado del primero de un grupo. 26, versículo 23. Aquí dice que Cristo había de padecer y por ser el primero de la resurrección de los muertos. Mírenlo aquí, el primero de la resurrección de los muertos. Mire, dado que, o siendo el protos ex anastaseos, noten acá, necrón, o sea, aquí ex modifica, no anastaseo, resucitado, fuera de los resucitados, sino a necrón. O sea, siendo el primero de los resucitados de entre los muertos. Mi pregunta es simple. ¿Es Cristo el último de los resucitados entre los muertos? No. Otros individuos no van a ser resucitados porque están asociados con Él como reyes y sacerdotes a los cielos. O sea, su resurrección no es única. En ese sentido, hay otros individuos que van a ser resucitados también a vida inmortal, como Cristo. Pero ¿cómo le llama Pablo aquí? Aquí no le llama el primogénito, ahora utiliza otro término que ya vimos ya en videos anteriores que significa una porción de protos. Y eso nos muestra a nosotros que en Colosenses 1.15 tenemos base para decir que este prototoco, o sea, este primer hijo nacido, este primogénito, es sin lugar a duda, y primogénito, o sea, nacido, sabemos que no, en sentido metafórico, evidentemente es parte de ese grupo que se asocia, porque como podemos ver, primero que todo, es un término que indica la porción de ese grupo. En segundo lugar, pudimos ver claramente que cada uno de los elementos, no voy a volver a caer en eso, que son necesarios para la presencia de un genitivo o partitivo, está presente con los Colosenses 1.15. El único que no está presente porque no abandona el grupo es la preposición ek. Luego su argumento ha quedado de nada. De hecho, yo quiero compartir a usted algo, Luis, que indica que cuando usted nos dice a nosotros, mira, sí que él quería garantizar
que el genitivo fuera partitivo. Él tenía que haber utilizado con el genitivo la preposición que es un error magnífico. Inmenso. ¿Quiere prueba de ello? Yo le voy a mencionar varios textos bíblicos en donde se utiliza la preposición con un genitivo en plural, indicando un grupo, indicando más de uno, ¿no? Indicando la totalidad de, y sin embargo no es un genitivo partitivo. Déjenme mostrárselo. Vamos a comenzar con el libro de Mateo 3, 17. Vamos a ver que aquí Mateo utiliza ek asociado a un genitivo y sin embargo no es bajo ningún concepto. Parte de 3.17, ¿verdad? Nótelo aquí, Luis, mire. Kai y du fone ek ton urano. Note aquí la preposición ek, note usted aquí el genitivo plural masculino. Así que esto sería un genitivo plural. Pudiéramos decir que entonces calificaría como algo que pudiera ser partitivo, pero foné, la voz, no puede ser parte de los cielos. Note usted, mira aquí. Foné ek ton uranon, es decir, la voz que procede de los cielos. Note esto, una voz de los cielos decía. Es decir, una voz que procede de los cielos, es decir, que sale de los cielos y que se escuche. Ve como ek no necesariamente, aunque esté acompañado de un genitivo, incluso un genitivo plural, no necesariamente como usted dice, no, si él quiso demostrar que era un partitivo genitivo. No, ¿sabe por qué? Porque foné no tiene el matiz de porción. Que sí tiene protótipo, o tiene protos, o tiene gen y muchísimos otros sustantivos y adjetivos que pueden ser utilizados para indicar la porción de algo. Como protótipo es el primer hijo de los hijos de un individuo, el primero de los hijos de un individuo. ¿Se da cuenta? Quiero otro ejemplo, mire, vamos un momentico a Revelación 21.2 para que usted pueda verlo. Dice aquí, yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Mírelo aquí, mire. Ek tu Uranus apo tu Seu. O sea, descendía aquí, Katabayo Nusan, ek tu Uranus apo tu Seu. Ek tu Uranus. Desde los cielos, que fuera de los cielos, es decir, que se movía de los cielos dentro de la tierra. Como usted bien dice, ¿no? Separándose de. ¿Es partitivo? ¿Se puede decir que la Nueva Jerusalén es parte de los cielos? Bueno, es discutible, pero aquí vemos claramente que el punto central que se quiere ilustrar con la preposición es que no es parte, sino que cosa, un abandono. Ahora, Mateo 3.17 es indiscutiblemente un elemento que indica que puede estar con genitivo y no significar partitivo, amigo mío. ¿Se da cuenta que ese argumentazo que usted... Esto yo me lo encontré hace muchos años atrás, como 3 o 4 años, con Roberto Izá en una conversación y yo me quedé como... ¿De qué están hablando, no? No, para el partitivo genitivo tiene que estar ek. ¿Quién dijo? En el video anterior, no, en el otro. Vimos pruebas de que no es así. Ejemplos, Pablo mismo. Vaya más, mire, le voy a poner un ejemplo que va a mostrar el contraste. Fíjese, déjenme buscar acá un momentico las notas. El contraste entre el uso del genitivo con ek y el no uso del genitivo en el mismo verbo por Pablo. Y esto le va a dar una idea clara entonces de que usted está equivocado en cuanto al estilo que Pablo utilizaba. Vamos un momentico a 1 Corintios 15:20. Fíjense que vamos a hablar de Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Noten esto. Sí, pero ahora Cristo se ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que se durmieron. Noten usted. Aquí aparejeton que koimenonen. Es decir, esto en este caso es un participio, por tanto funge desde el punto de vista sustantival, es genitivo, es plural, y por tanto aquí tenemos un genitivo plural. ¿Pero es un genitivo partitivo? Sí, ¿por qué? Porque aparejé el primer fruto. El primer fruto de un árbol es parte del resto de los frutos. Por tanto, aquí tenemos las características necesarias para lo que es un genitivo partitivo. El sustantivo principal tiene que ser
tener el matiz léxico de porción. Apargé lo tiene. El primer fruto, lo está diciendo, es el primero de los demás frutos. Por eso es que es el primero, apargé. Pero entonces tenemos acá que el participio que Pablo utiliza en genitivo, ton, que koimenonen, menon, es un genitivo del cual apargé, el primer fruto es parte. Es decir, el primer fruto de los que se durmieron. Ahí está el punto. Entonces, fíjese que aquí el primer fruto, note, de los que se durmieron está en contraste claro, o mejor dicho, está en clara correspondencia con Cristo egeheltai ek necron, o sea, Cristo que ha resucitado de entre los muertos. Note que cuando se habla de la resurrección de manera clara, se utiliza la preposición ek. Este se le fue, mire. Yo sé que usted dijo que no eran todos, ¿no? Pero aquí tiene el ejemplo de este. Sin embargo, cuando se va a utilizar el genitivo partitivo, sin que él abandone necesariamente esto, fíjese, es el primer fruto de aquellos que se durmieron. No se utiliza la preposición ek. Entonces, aquí se puede ver a Pablo utilizando en un mismo verso un genitivo partitivo con la preposición y un genitivo claramente partitivo sin la preposición. Lo mismo que ocurre en Colosenses 1, 15 y 18. En el mismo contexto utiliza un genitivo partitivo con la preposición en el versículo 18 porque está dándole énfasis a la separación de Cristo de entre los muertos como el primogénito que llega a la vida de entre los muertos, que ha resucitado entre los muertos, y el versículo 15 donde Cristo no se separa y por tanto no hay necesidad de esa preposición. Eso yo creo que está más que demostrado. Ahora, hay algunos aspectos más que yo quiero mostrarles antes de terminar. Yo pienso que el argumento ya ha quedado totalmente destruido. Hay otras cosas que mencionan en el video, no vienen al caso, no tienen relación con el tema. En otro momento lo examinamos. O sea, como eso de que la preposición jotí, que lo vamos a ver cuando hagamos el análisis de discurso. Eso de que dónde estaba Cristo, si él físicamente, si él creó el espacio. Y bueno, cosas que uno se encuentra, como dónde está la lógica, ¿no? Pero yo quiero mostrarles algo. Mire, Luis, algo que usted ha pasado por alto tremendamente es que en Colosenses 1.18 usted tiene una variante textual. Ahora, amigos, yo quiero mostrarles esto. Esa variante textual no es una variante textual de un manuscrito reciente. Constituye, en mi mejor saber, de acuerdo a lo que yo he podido investigar, el manuscrito más antiguo que existe de Colosenses 1, que contenga Colosenses 1.18. Es el P46. Y ahí hay una variante textual en Colosenses 1.18, en Prototokos ek ton necron. Pero lo interesante es cuál es esa variante textual. ¿La quieren ver? Yo se la quiero mostrar a ustedes para que lo puedan corroborar. Aquí tienen el centro de la restauración, o sea, para la restauración del Nuevo Testamento. Vamos a pedirle un collage vamos a ver cada versículo en los principales manuscritos que ellos encuentran aquí. Vamos a buscar el texto. Aquí pueden copiar la dirección. Esta es una herramienta, me la enseñó Roberto Isaac, muy buena. Le agradezco muchísimo por compartirla conmigo. Aquí está Colosenses 1.18. Vamos a ver aquí cómo nos dice la expresión. Aquí dice gearge, o sea, el principio. Ahora noten ustedes. Aquí, por ejemplo, este manuscrito dice Prototokos ek ton necron, que es la lectura tradicional y que tenemos en nuestros textos griegos maestros. Pero sin embargo, aquí el P46, que es el del año 175 al 224, para que tengan una idea, se data más o menos por ahí. No incluye la preposición ek, dice Prototokos ton necron. No tiene la preposición ek, pero tampoco el sinaítico. Noten ustedes aquí, este es el sinaítico, tampoco tiene la preposición ek. Entonces, resulta ser que los dos manuscritos más antiguos que tenemos de Colosenses, capítulo 1, versículo 18, no tienen la preposición. ¿Qué me dice eso, Luis? Entonces podía ser expresada ese sentido partitivo sin la preposición. Bueno, estos dos escritores, estos dos redactores, y fíjense, es el más antiguo. Es posible que incluso haya un cambio, una adición de la preposición por razones de gramática para más tarde. No estoy afirmando que necesariamente tenga que ser así, pero puede ser. Porque es que los dos manuscritos más antiguos que tenemos en Colosenses 1.18 no tienen lo que usted necesita para poder esgrimir un argumento contra Colosenses 1.15, la preposición. Y mire, yo le tengo otra sorpresa. Y es que para que usted vea el nivel de profundidad de investigación que nosotros realizamos en este canal. Mucho antes de que, se lo digo a la vista de Dios, no miento, de que
esta conversación entre nosotros surgiera, yo investigué este asunto. Porque está bien, el Centro para la Restauración de Manuscritos del Nuevo Testamento dice que efectivamente en el P46 no está. Bueno, mire, yo le voy a decir algo. Esto que usted ve aquí es el texto del Nuevo Testamento más temprano, de los manuscritos griegos más tempranos, de Phillips Wesley Comfort. Si buscamos el P46 aquí, míralo aquí. Bueno, está en 1 Corintios, vamos a buscarlo en Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Míralo aquí. Dice que hay autosestín, kefalé, tus somatos, tes eclesías, joestín, gearge, prototocos, ton necron. A ver si hay forma de que yo se lo pueda poner ahí y que ustedes lo puedan ver. Bueno, está aquí. Dice, y si quiere usted lo puede buscar. Prototocos, ton necron. Pero aparte de que yo tengo la transcripción, ¿no?, de estos manuscritos y de los oxirrincos también en mi biblioteca, yo me di a la tarea y yo quiero mostrarle a usted, mi estimado Luis, quiero mostrarle aquí un momentico el P46. Aquí tiene la hoja del P46 que tiene Colosenses 1:18. G kefalé tu somatos, o sea, la cabeza del cuerpo, de eclesías, o sea, la iglesia, ho estin, el que es, gearge, o sea, aquí el principio, prototocos ton necron. Ahí lo tiene, mire, prototocos ton necron. Este es el P46 directamente, y efectivamente el Centro para la Restauración del Nuevo Testamento griego nos dice que el manuscrito más antiguo que hay de Colosenses 1:18 carece de aquello que usted tanto atesora para poder ir en contra de Colosenses 1:15, de la preposición. Pero además de eso, quiere otra prueba más, mire. Usted puede decir, no, sí, pero bueno, eso es una variante textual. Ok, mira, vamos a ver, Revelación capítulo 1, versículo 5, mi amigo. Míralo aquí, mire. Dice el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. La misma expresión, de entre los muertos. Fíjate aquí la Reina Valera. Note esto, de entre los muertos. ¿Qué deberíamos esperar ahí? Bueno, vamos a ver, fíjese. Vamos a buscar un momentico. Apocalipsis 1:8 de nuevo. Y aquí dice prototocos ton necron. ¿Dónde está la preposición ek? Ahí. No aparece. Prototocos ton necron. Así que en el mismo Nuevo Testamento encontramos, Luis, que su argumentazo se desploma. Mire, se desploma por lo siguiente. Primero, en el versículo 18 Pablo está mostrando separación. Los 15 ejemplos que usted nos puso muestran separación. El idiolecto de Pablo, entonces, tendríamos que llegar a la conclusión que a lo que se está refiriendo ahí, mi querido Luis, es simplemente al hecho de que Pablo está hablando de una separación de un grupo, como bien usted dice. Pero puede usted decirme a mí que eso es lo que Pablo quería decir en Colosenses 1:15. No. Y por tanto, ¿por qué tendría que utilizar la preposición ek? Así que, y vemos variantes textuales en el primer manuscrito que tenemos en el tiempo de Colosenses 1:18 que no tiene la preposición ek. Vimos 1 Corintios 15:20 donde se utiliza uno al lado del otro, ahí, para la misma expresión. Es decir, primicias de los que durmieron. El primero que resucitó. Y aquel que fue resucitado de entre los muertos. El que fue resucitado de entre los muertos utiliza la preposición aparge con este participio, este participio. No lo tiene. Ahí mismo, en el mismo verso, Pablo muestra que en su idiolecto puede o no utilizar ek. Y como usted ha reconocido ampliamente, no necesariamente tiene que usarlo. Y como hemos visto dentro del contexto donde se encuentra Colosenses 1:15, si lo hubiera usado, hubiera creado una confusión en la mente de la gente tremenda. Porque, ok, acá era parte de la creación y ahora la abandona. Bueno, amigos, yo pienso que esto es más que suficiente. Ha sido claramente tratado. El argumento de Carlos Luis Reyes ha sido demolido por completo por medio de la base filológica que hemos expuesto. Hemos visto que incluso ha cometido un error significativo desde mi punto de vista para un lingüista, y es confundir un genitivo de subordinación con un genitivo partitivo y usarlo como un genitivo partitivo. Esto me dice mucho con relación a Carlos Luis Reyes, no de su conocimiento, porque yo sé que usted es una persona de conocimiento, pero sí de su preparación para exponer. Y sigue siendo mi exhortación a todos los que ven este video, por favor. Esto debe de darles a ustedes una idea clara de que los académicos pueden equivocarse garrafalmente como este señor ha hecho en esta exposición.
Claramente lo ha hecho. Entonces, mi amigo, lamento muchísimo tener que destruir completamente esto, pero las personas tienen que saber la verdad, porque de ello depende su vida eterna. Bueno, ya pasando a otro tema, les tengo un anuncio muy interesante. Quiero decirles que nuestro comité ha empezado a revisar nuestro libro, La traducción del Nuevo Mundo de la Escritura Griega Cristiana. Es una evaluación más allá de las críticas, de los cuales hemos escrito ya 5 capítulos con varios apéndices. Hay cambios muy buenos, es decir, añadidura de información que hemos adquirido recientemente. Déjenme decirles que, de hecho, bueno, lo tengo aquí porque ayer mismo estuve haciendo una investigación sobre el asunto, ¿no? Ya cayendo en la redacción del capítulo 4 que habla sobre el nombre divino. Y estamos incluyendo a esto que usted ve aquí, que son los manuscritos de Elefantina. Mire, Luis, para que usted pueda ver el nivel de investigación que nosotros realizamos en nuestro canal. Mire, nosotros vamos directamente a los manuscritos. ¿Por qué los manuscritos de Elefantina? Porque hay una serie de datos sobre los manuscritos arameos judíos de la isla de Elefantina, una isla que se encuentra bien al sur de Egipto, ya en la frontera con Nubia, si mal no recuerdo. Hay en esos manuscritos un uso del nombre divino muy, muy interesante, que confirma que después de que se cerró el canon de la escritura, los judíos siguieron utilizando el nombre divino. Hay mucha discusión sobre lo que la forma en que se utiliza el nombre divino allí significa, porque no se utiliza Yod He Bat He, o sea, el tetragramatón, sino que se utiliza Yod He Baf, sin la G final. Y en el libro explicamos por qué, damos evidencia filológica que muestra por qué los judíos de Egipto tuvieron que eliminar la G final del nombre para no crear una confusión debido a una particularidad lingüística que tiene el arameo de Egipto. No la tiene el arameo imperial, sino el dialecto que ellos hablaban. Y vamos a mostrar elementos que sugieren que efectivamente el nombre de Dios estaba compuesto por 3 consonantes y una vocal. La G sería vocálica, matrix lectionis, eso lo vamos a ver en el libro. Vamos a poner mucha información sobre ello. Y eso cierra, fíjese, porque hasta el momento teníamos el uso del nombre en la Biblia. Después había un gap, o sea, un espacio entre el último libro y la Septuaginta, que utilizó el nombre divino según la prueba documental que tenemos. No existe ningún manuscrito de la Septuaginta anterior al siglo II de la Era Común que no tenga el nombre divino si contiene el pasaje, ¿no? De donde hay el nombre divino en el hebreo, lo tiene. Después, en el periodo de la Septuaginta, también tenemos los manuscritos del Mar Muerto, que confirman la utilización del nombre divino libremente por la comunidad del Qur'án, aunque hay una sección de esta comunidad que no lo utilizaba. Y después, bueno, vienen los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, desde entre el final de lo que es el cierre, ¿no?, del canon de las escrituras hebreas y la apertura del Nuevo Testamento, había un gap, un espacio de tiempo donde no teníamos evidencia filológica de que el nombre divino fuera utilizado por los israelitas libremente, en el libre fluir. Y vamos a ver que estos manuscritos de Elefantina han dado, de hecho hay una discusión, porque hay una forma que se utiliza para la contracción del nombre divino, que es Yod GG. Hay una discusión tremenda. ¿Ven esto qué significa? Y nosotros investigando el asunto y tomando en consideración lo que se conoce como las matrix lecciones, hemos encontrado que la G que se encuentra después de la Yod no es una consonante, sino una vocal. Sería Yod, es decir, la Y, la A, que es el valor fonético como matrix lecciones, es decir, como consonante con valor vocálico, y después la G, lo cual daría Yad. Sería simplemente eso, Ha. Es decir, la contracción del nombre divino. Y un problema que existe grandísimo en la comunidad académica con relación a esto, ¿por qué 4 veces aparece en el corpus de los manuscritos de Elefantina esta forma del nombre divino? ¿Qué significa? Porque es Yod GG. Si eso no aparece en ninguna parte de la Biblia, bueno, porque simplemente se está utilizando la G que se encuentra intermedia como una matrix lectiones, con el valor fonético de A, o vocálico de A. Ya. O sea, van a haber muchas cosas muy buenas en el libro, van a encontrar información actualizada y extendida que va a permitir a las personas evaluar con muchísimo cuidado y con muchísima objetividad la traducción del Nuevo Mundo. Esto es un adelanto, una primicia que les doy en nombre de nuestro comité. Agradezco muchísimo que hayan seguido hasta acá nuestro video, nos disculpamos por lo extenso, era necesario para poder desmantelar este argumento. Hemos visto claramente que Luis ha perdido también en esto. En el próximo video vamos a estar considerando prueba evidente de que Luis comete un absurdo lógico en cierta
Siento argumento que él utiliza con un diagrama. Vamos a ver ese diagrama, vamos a ver ese pseudológico, vamos a ver cómo ese pseudológico se vence con el propio análisis lingüístico de esto. Gracias a todos y que Dios les bendiga.